Bienvenido, bienvenida a un paseo muy lento y muy suave. Esta noche te propongo algo sencillo y silencioso. Acompañar a una sola gota de agua en el techo de una cueva, observarla engordar, tensarse, ceder y volver luego una y otra vez, siglo tras siglo. Es la historia de un crecimiento que no se parece a lo que solemos esperar, porque no se mide en prisas ni en grandes gestos, sino en capas finísimas, tan delgadas que la luz apenas las nota. Es un viaje por un paisaje oscuro y fresco, donde el tiempo parece diluirse y cada sonido se vuelve blando y distante, como si la piedra misma respirara con calma. ¿Desde qué ciudad o país nos ves ahora mismo? Si este tipo de compañía lenta te ayuda a descansar, te invito con suavidad a dejar un me gusta y a suscribirte. Así podemos seguir publicando con la misma constancia. Y si quieres dejar que el sueño te encuentre mientras sigues aprendiendo sin esfuerzo, en la descripción hay una lista de reproducción pensada para acompañarte una tras otra con historias igual de tranquilas. Imagínate entrando en una cueva húmeda. No hay viento, solo ese aire sereno que conserva la misma temperatura todo el año como una mano templada sobre la frente. Es un aire que huele a piedra lavada, con un rastro verde y terroso. La luz llega tenue, redondeada, rebotando en paredes que absorben los sonidos, apagándolos. Da la sensación de que caminas sobre alfombras de siglos y que el suelo no pisa de golpe, sino que acaricia la suela con su rugosidad suave. Escuchas un goteo que no quiere ser protagonista. Es un ritmo pequeño, casi modesto. Tic, un silencio largo, tac, y el silencio otra vez. El ritmo suave continúa. Te encuentras bajo un techo curvado, donde cuelga un tubo delicado, casi transparente, una pajita de calcita, un tubo capilar que los espeleólogos llaman soda straw, un primer dibujo de lo que, con mucha paciencia, tal vez llegue a ser un estalactita amplio con falda de piedra. Su borde es húmedo. Allí, donde la gota nace, la película de agua baja por fuera del tubo en un anillo finísimo. La superficie del agua brilla como si fuera piel. En esa película silenciosa, invisibles iones de calcio y bicarbonato avanzan. Parecen inmóviles, pero se mueven, se acomodan, cambian de pareja cuando el dióxido de carbono decide salir hacia el aire de la cueva. Con cada pequeña fuga de gas, la química cambia de espacio, y una parte de ese calcio vuelve a ser piedra, carbonato cálcico que se posa, cristal a cristal, bordeando el anillo que sostiene a la gota. La gota cuelga, pesa, se desprende, cae y vuelve a empezar. El ritmo suave continúa. Afuera, lejos del techo, todo comenzó mucho antes. La lluvia, al tocar el suelo cubierto de hojas y raíces, se enriquece con dióxido de carbono. No lo hace con prisa. Respira en el suelo, acaricia los poros y se transforma en una mezcla levemente más ácida, sin dramatismo, lo suficiente para disolver con amabilidad la caliza por la que se filtra. El agua aprende el camino a través de fracturas microscópicas, poros, fisuras en las que no entra la luz. Lleva en silencio los componentes de la roca, calcio y bicarbonato, y cuando al fin encuentra el techo de la cueva, cuando sale de su capilar y se asoma de nuevo al aire,
el equilibrio se altera. El aire de la cueva tiene menos dióxido de carbono que el agua que llega desde el suelo. Ese pequeño desnivel es casi un suspiro químico que invita al gas a salir. Al salir, la disolución pierde capacidad para retener el carbonato. Entonces, casi como una exhalación, cristaliza una película de calcita. No es un golpe, no es un destello, es un asentamiento lento, como el polvo que cae en una habitación tranquila. El ritmo suave continúa. Cierra los ojos un momento y deja que la imaginación te coloque bajo esa gota. Por encima de tu cabeza, el techo exuda una lágrima transparente. La tensión superficial la mantiene en forma, redonda, brillante. Se alimenta por un hilo diminuto que no ves y se estira apenas. Hay un momento casi imperceptible en el que la gota decide soltarse. Es la cota exacta en la que su peso supera el abrazo del borde. Cuando cae, no hay estruendo. Es un sonido fino, un beso leve al tocar el suelo o el cono que crece abajo, el estalagmita que espera su regalo. Mientras tanto, arriba, una circunferencia de calcita queda fijada como un recuerdo. Casi nada, un anillo, una piel. Repite esto millones de veces y tendrás un cilindro hueco, un tubo perfecto. Repite todavía más y el tubo se engorda, se cierra, se transforma en una forma más robusta, con pequeñas costillas que parecen olas detenidas. Nada de esto sucede rápido. Un siglo por gota sería una imagen exagerada, pero hay ritmos que caben en medidas parecidas, como milímetros por década, o capas que apenas se notan tras una vida entera. La paciencia de la piedra no mira relojes. El ritmo suave continúa. Te cuento un detalle que a veces sorprende. El crecimiento del estalactita no es un reloj regular. No es lo que uno suele imaginar. No crece constantemente ni con la misma prisa en todas sus partes. A veces, una temporada más húmeda acelera el goteo, pero el exceso de agua se escurre tan rápido que no da tiempo a que el gas se vaya, y entonces precipita menos calcita por gota. Otras veces, un goteo más espaciado deja a la gota colgada durante más tiempo, y ese tiempo extra facilita la salida del dióxido de carbono. El borde se engorda un poco más. A veces la brisa dentro de la cueva cambia de sentido con las estaciones, y el aire más rico en dióxido de carbono entra o sale, modulando la química. Hay noches en que la cueva respira distinto por la presión atmosférica y por el aire frío que se cuela desde la entrada, y esa respiración lenta alimenta o frena la formación de calcita. No es lineal, no es un reloj, es una música lenta, con pausas y con notas largas. El ritmo suave continúa. Imagina tus dedos siguiendo con cuidado las ondas del estalactita, sin tocarlo de verdad, solo a milímetros de distancia para sentir su presencia. Cada ondulación es un recuerdo de goteos que fueron más generosos, y cada franja más clara o más opaca guarda partículas distintas que se colaron en el agua. Un poco de materia orgánica de la superficie, polvo finísimo que el aire trajo alguna vez, trazas de magnesio o de estroncio. Algunas noches la cueva está tan en calma y tan húmeda que casi no hay evaporación. Otras la brisa seca un poco el borde, y el agua se va en vapor mientras deja atrás la calcita que no puede llevarse. En ciertos lugares, la calcita decide transformarse en aragonito, una variedad que prefiere el magnesio o un ritmo de crecimiento distinto. Las agujas de aragonito, delicadas y blanquísimas, se abren como estrellas mudas sobre el cuerpo del estalactita o en caprichos que parecen desafiar la gravedad,
guiadas por capilares diminutos y por rutas que el agua prefiere. Nada se apura, nada se detiene del todo. El ritmo suave continúa. Te encuentras de pie junto a un pequeño charco al pie del estalagmita. El charco refleja la punta del estalactita con una paciencia líquida. Cada gota que cae deja una ondulación que se extiende y desaparece, como un pensamiento que llega y se va. Si prestas atención, puedes intuir el intervalo. Puede ser uno cada pocos segundos o uno cada minuto. El intervalo se sostiene en el flujo que llega a través de las venas de la roca, en cómo se llenan los poros, en la presión suave que empuja, en la temperatura que manda sobre la solubilidad. Para el estalactita, el intervalo es su pulso. Hay pulsos regulares y hay pulsos que se distraen con los caprichos del clima de arriba. Hay estaciones en las que el techo suda poco y el pulso se alarga. Hay otras en las que la lluvia le presta más alimento. En ese ir y venir, el estalactita se escribe a sí mismo. Visualiza la sección de esa columna si la cortaras por dentro, en un ejercicio mental tranquilo. No hace falta tocar la realidad, solo imaginar. Verías capas concéntricas, una tras otra, algunas más densas, otras algo más porosas, algunas impregnadas con señales sutiles de épocas distintas. Se pueden leer como un archivo de clima antiguo, aunque aquí ahora no buscamos prisa por interpretar. Es suficiente con saber que quedan ahí guardadas, como un secreto amable que la piedra susurra. Los científicos usan la relación entre isótopos de oxígeno para adivinar temperaturas o patrones de lluvia de hace siglos, y observan cómo el carbonato creció más o menos en distintos períodos. También usan edades determinadas por el leve rastro de elementos como el uranio, que se transforma atómicamente con una lentitud casi perfecta y mide el tiempo a su manera. Pero en esta noche, dejemos que eso sea solo una caricia de conocimiento, un fondo suave. No lo convertimos en tensión, sino en compañía. El ritmo suave continúa. Ahora, acompasemos nuestra respiración con el goteo. Inhala con un tic. Exhala con un tac. Imagina que el aire de la cueva entra fresco y sale tibio. Que tus hombros caen un poco con cada salida de aire, como la gota que cae de la punta de piedra. La cueva respira contigo, el estalactita también, en su escala. Ese paralelismo sencillo permite que la mente se acueste dentro de la cueva, como si encontraras un rincón mullido en el que recostarte. Es, de hecho, el rincón de la paciencia. El ritmo suave continúa. El estalactita que contemplas no es un ser enojado ni ambicioso. Es el resultado de un acuerdo entre agua, aire y piedra. Un acuerdo que cambia con suavidad. A veces, al aumentar demasiado el dióxido de carbono en el aire de la cueva, el carbonato ya no quiere precipitar. Al contrario, el agua puede volver a disolver un poco de la superficie, dejando una pátina que suaviza alguna arista. Otras veces, los minerales que llegan del suelo alteran la forma de los cristales, como si cambiaran una coreografía delicada. Un poco de magnesio inclina la balanza hacia aragonito. Un poco de fósforo o de sulfato promueve texturas que parecen plumas. La temperatura también habla, aunque en la cueva siempre lo hace con voz baja. Unos grados arriba o abajo bastan para mover el equilibrio.
Todo sucede en tonos pastel, sin golpes de efecto. El ritmo suave continúa. En las paredes adyacentes notarías otras formaciones, cortinas de piedra que se ondulan como telas colgadas, formadas por películas de agua que fluyen por un borde, sedimentando lámina tras lámina. Coladas que parecen cascadas tiesas, escaleras de represas diminutas donde el agua se encierra en bordes de travertino y brilla inmóvil. También hay perlas de caverna, esas esferas que se forman en cavidades donde el goteo hace rodar un grano hasta pulirlo de calcita por fuera. Todo prospera lentamente en la misma sintonía. Si te acercas lo suficiente, escucharás sonidos suaves, un chasquido breve al caer una gota, un murmullo leve cuando el agua tiñe de eco una sala. El silencio no es vacío. Es una presencia blanda que lo envuelve todo. El ritmo suave continúa. Otra cosa que se aparta de las expectativas es la idea de que la mayor cantidad de agua siempre acelera el crecimiento. No siempre es así. A menudo existe un punto dulce, un rango en el que cada gota se queda lo suficiente como para perder el dióxido de carbono necesario, y la película puede depositar calcita con eficiencia. Si el goteo es demasiado lento, llega muy poco material. Si es demasiado rápido, el material pasa de largo. La cueva con su microclima constante enseña esa idea simple. Hay un ritmo, y ese ritmo no se impone, se encuentra. Es parecido a la respiración que te pedí que acompañaras. No es forzada, no reclama, solo ocurre, de manera cómoda. El ritmo suave continúa. Piensa en las formas raras, casi juguetonas, llamadas elictitas. Son hilos delgados que a veces salen de una estalactita o de una pared y se tuercen, se desvían, suben, bajan, como si no atendieran a la gravedad. Su formación involucra capilaridad, recorridos interiores, evaporación y pequeñas variaciones en la saturación. Cada milímetro es el resultado de millones de decisiones minúsculas de una película de agua que busca el camino de menor esfuerzo. Si las miras de cerca, parecen caligrafías hechas con dedos de vapor, y sin embargo, su calma persiste. Nada hay de capricho brusco, son danzas lentas. El ritmo suave continúa. En algunos ambientes, sobre todo donde la roca es yeso y la atmósfera de la cueva es más seca, nacen estalactitas de otro material, más solubles y efímeras, que se forman por evaporación más que por desgasificación. Es otro mundo dentro del mismo silencio. Esas varillas translúcidas pueden crecer con mayor rapidez y deshacerse también con mayor facilidad cuando cambia la humedad. Son recordatorios de que no todas las cavernas se comportan igual. La diversidad no hace ruido. Descansa a la escucha de su propio equilibrio. El ritmo suave continúa. Bajo tu estalactita, tal vez una columna entera ya se formó al unir el techo con el suelo, fruto del encuentro de una estalactita y una estalagmita. Los nombres se parecen, y en la mente pueden enredarse, pero en el cuerpo de la cueva están nítidos. Uno cuelga, otro nace del suelo. El estalagmita recibe la gota y la extiende en un cono que se abre como si fuera una pequeña montaña al revés. Cuando la gota llega, descarga parte de su carbonato al chocar y al evaporarse un poco. Ese choque no es un golpe, es un roce. Pequeñas ondas de impacto quedan congeladas en la superficie. Con el tiempo, una y otra parte se buscan hasta tocarse. Lo que un día fueron dos gestos separados se vuelve un solo pilar paciente. El ritmo suave continúa.
Muy poco de esto se deja ver a simple vista en el corto plazo. Puedes volver a la cueva tras un año y no notar diferencia. Tras 10, tal vez una sombra más pronunciada, un borde un poco más gordo. Tras 100, una presencia más visible. Esta discrepancia entre nuestro calendario y el de la piedra es parte de la belleza de este tema. No te exige nada. Se parece al sueño. Llega cuando encuentra condiciones amables, cuando uno se suelta de su propio peso, cuando hay poca interferencia y los ruidos del día se apagan. Contemplar el crecimiento de un estalactita es un entrenamiento para la paciencia, pero sin esfuerzo, como quien deja que una melodía lenta haga su trabajo. El ritmo suave continúa. La química simple que subyace a todo esto tiene un modo de contarse con palabras tranquilas. En el agua, los iones de calcio y bicarbonato conviven cuando el dióxido de carbono es más abundante y la presión del gas es mayor. Al perder gas en el aire de la cueva, al calentarse apenas o al evaporarse una fracción del agua, el equilibrio se decanta hacia la precipitación de carbonato cálcico y la liberación de dióxido de carbono. Eso deja atrás cristales de calcita que se acomodan según reglas suaves. Crecen a partir de semillas diminutas, se alinean lentamente, generan caras que a veces brillan cuando la luz las acaricia. Pueden formar micrita, esa textura finísima y opaca, o pueden crecer como esparita, con cristales más grandes y translúcidos. La microestructura cambia de acuerdo con el ritmo del goteo, la saturación y las impurezas. Cada cambio de estilo de crecimiento es otra variación de una misma música lenta. El ritmo suave continúa. A veces, los cristales cambian de orientación porque crecen sobre una película delgada que fluye en un sentido fijo. Esa película arrastra todo con suavidad y los cristales le obedecen, formando surcos que parecen nervaduras. En otras ocasiones, el crecimiento hace como los anillos de un tronco, registrando estaciones con sutiles diferencias en el color o en la luminescencia. Algunas capas tienen más material orgánico que absorbe y emite luz con delicadeza. No es una luz fuerte, es una insinuación, como si algunas franjas guardaran un atardecer lejano. Los investigadores escanean esas capas con cuidado para extraer historias del clima. Nosotros, aquí, las honramos a distancia, sin prisa, sabiendo que cada detalle es una caricia de tiempo. El ritmo suave continúa. En esta sala, a veces, sopla una brisa muy lenta cuando afuera hay diferencia de temperatura y densidad entre el aire diurno y nocturno. Ese soplo regula cuánto dióxido de carbono se queda o se va de la cueva. Si hay más salidas, el gas sale con facilidad y la calcita encuentra un camino más libre. Si hay menos, el gas se acumula y la precipitación se reduce. Ninguna de estas fases dura para siempre. Son respiraciones de estaciones. Son matices. El estalactita crece, se detiene, vuelve a crecer. Es como el descanso. Llega, se interrumpe, se retoma y aún así realiza su trabajo general de restauración. El ritmo suave continúa. A veces, un pequeño cambio encima, en el suelo de la superficie, modifica la trayectoria del agua. Basta que una raíz cambie de lugar, que una grieta se obture con arcilla, para que el camino microcapilar se altere. Eso puede cambiar de sitio el goteo, abandonar una estalactita joven o duplicar la atención sobre otro. Es la parte de la historia que no se ve desde aquí. Igual que muchas causas de los sueños que recordamos
solo como ecos. Los estalactitas que mueren jóvenes no hacen ruido, quedan como tubos secos, frágiles, que a veces se quiebran con un suspiro o se cubren de polvo. En contraste, otros viven siglos de paciencia. El ritmo suave continúa. También hay pausas más largas, lo que los espeleólogos llaman hiatos. Son superficies de descanso, planos pulidos donde la calcita dejó de crecer durante años o décadas. Sobre ese pulido tal vez se depositó un velo de óxidos que traen color o una capa fina de barro. Cuando el crecimiento se reanuda, la textura cambia. Esa alternancia produce un registro de pausas y reanudaciones. Nada dramático, como quien de pronto se mece en una hamaca más tiempo del previsto y luego se levanta, sin apuro, para seguir su camino. El ritmo suave continúa. En el silencio de la cueva, a veces la vida microscópica participa. Películas de bacterias se acomodan en las superficies húmedas y pueden favorecer la cristalización al alterar el microambiente, consumiendo o produciendo dióxido de carbono. Lo hacen en escala diminuta, casi secreta. Son comunidades discretas que viven de la nada aparente y, a cambio, dejan patrones que, más tarde, los ojos pacientes saben leer. En un plano mayor, el musgo nunca llegará tan lejos, el sol no entra. Aquí la vida se vuelve tenue, casi mineral, y el tiempo la toma entre sus manos. El ritmo suave continúa. Fuera de las cavernas calcáreas, otras rocas también permiten el juego del agua y la piedra. Basaltos fracturados, cavernas en sal, huecos en yeso, cada uno con su propio guión de disolución y precipitación. Pero el lenguaje silencioso de la gota es parecido, la insistencia es igual de humilde. Si te acomoda, imagina que caminas por varias cavernas a la vez, que cada paso te traslada a otra sala, que tu atención se posa, se aleja, vuelve, como un sueño en capas, como una respiración que se abre y se cierra. El ritmo suave continúa. A veces nos gusta medir, y medir aquí es un deporte de paciencia. Hay casos en los que los científicos han marcado una pieza con una fecha y han regresado décadas después a ver cuánto sumó. A visión humana es un espesor apenas medible con instrumentos finos, fracciones de milímetro, tal vez 1 o 2 milímetros por año en lugares generosos y mucho menos en otros. Hay sitios extraordinarios bajo climas muy húmedos, con aguas ricas, donde la acumulación es más rápida. Hay sitios de sequedad casi permanente, donde el crecimiento es tan tenue que se confunde con la quietud. Todo esto se traduce en el lenguaje de la cueva como otra forma del mismo susurro. El ritmo suave continúa. En algunos puntos verías gotas que no caen. Se extienden como lágrimas detenidas por la capilaridad y terminan evaporándose poco a poco, formando microbordes. Es un crecimiento que no depende del desprendimiento de la gota, sino de la permanencia. Son arrugas aún más sutiles en la piel de la piedra. En otros puntos, los chorros finísimos crean coladas que se extienden como glaseados pastel sobre pendientes suaves. En todos, el movimiento del agua dibuja su firma sin levantar la voz. El ritmo suave continúa. Durante ciertos cambios estacionales, el agua que llega desde arriba trae diferentes mezclas de elementos traza. El magnesio, por ejemplo, se incorpora con preferencia a la calcita a ciertas velocidades y temperaturas. Estas diferencias alteran la forma de los cristales, el brillo, la porosidad. Son capas que luego permiten leer historias de lluvias y sequías. Pero ahora puedes dejar este dato apenas flotando, como una nota que se apaga. No hace falta retenerlo. El único contenido que necesitas es la voz constante de la gota,
que no cansa. El ritmo suave continúa. Cuando la gota cae, ensaya una parábola mínima y termina en el cono del estalagmita. Al tocar, golpea suavemente un abanico de cristalitos que se han formado como escamas. Esos cristalitos se rearrancian con el roce y la gota deja parte de su carga. Cuando el agua rebosa por el borde del pequeño montículo, a veces se bifurca, formando pequeñas colas que se convierten en cristas. Si la sala tiene una corriente de aire consistente, este borde se desplaza hacia un lado a lo largo de años, tallando geométricamente una asimetría leve que se puede ver con paciencia. No hay prisa, no hay sorpresa, solo un dibujo que se afianza. Más arriba en el techo, imagina cómo el agua llega desde el suelo. Los poros de la caliza están ocupados por películas finísimas que se mueven despacio. La tensión superficial conduce el agua por la ruta más cómoda, buscando capilares más anchos, evitando contracorrientes. Al encontrar un microvacío, el agua cuelga, y el microvacío se convierte en el lugar del goteo. A veces, un grano de arena minúsculo cambia el punto, desviando el hilo. En ese simple episodio, la arquitectura del estalactita toma una nueva decisión. El ritmo suave continúa. Observa de forma imaginaria la geometría de la gota en el borde del tubo. La curvatura aumenta a medida que el volumen crece. La presión de la plas cambia y la gota compite con la fuerza de adhesión. Hay un umbral en el que el peso vence y la gota se desprende con elegancia. La velocidad con la que el menisco se retrae al formarse una nueva gota recuerda a la suavidad con la que se estira una sábana. Todo esto, que parece lenguaje de física, aquí se lee sin fórmulas. Se siente como un gesto completo, como una sílaba pronunciada con calma. El ritmo suave continúa. El color de una estalactita varía suavemente. Desde el blanco leche de la calcita más pura, al crema, al ámbar tenue cuando el hierro y la materia orgánica añaden su firma. Son tonalidades calmas, nunca demasiado intensas. Si una luz se mueve lentamente a lo largo de la superficie, las ondas de crecimiento relucen como escamas húmedas. Los trazos quebrados de una elictita parecen letras en relieve. Las cortinas translúcidas dejan pasar un resplandor que recuerda al alabastro. Incluso en la oscuridad, donde casi no hay color, la textura habla por sí sola. El ritmo suave continúa. Hay una lección amable que este crecimiento silencioso nos ofrece. A veces creemos que más es siempre mejor, que el avance se mide en pasos grandes y continuos. El estalactita muestra algo diferente. Muestra que la constancia, aun con pausas, deja huella. Que los procesos pueden crecer por capas tan sutiles que nadie las ve en el día a día. Y sin embargo, la forma final es imponente. Muestra que hay equilibrios y que forzar esos equilibrios no conlleva mejores resultados, sino otros ritmos. Muestra que el tiempo puede ser aliado cuando el ambiente es el correcto. Y muestra, sobre todo, que el silencio no está vacío. El ritmo suave continúa. Muy cerca de donde miras, tal vez hay una señal grabada por alguna persona de hace décadas, con una fecha. A veces, esos gestos humanos no son lo más deseable, pero sirven de escala. A partir de esas marcas, algunos han medido el crecimiento. Es un recordatorio visual de lo que el ojo no aprecia a corto plazo. Para ti, puede ser suficiente recordar que este proceso cabe en el intervalo de tu respiración y en el intervalo del siglo.
Lo une todo una continuidad que no sabe de sobresaltos. El ritmo suave continúa. Ahora piensa, suavemente, en el papel del agua que aún no ha caído, en los poros del techo, en el lento avance por la matriz de la roca. El agua conversa con la caliza. Una conversación que disuelve un poco, que suelta un poco, que se asienta. Incluso la ruta del agua se adapta a cambios en la vegetación de la superficie. Si el suelo se cubre de hojas nuevas, hay más dióxido de carbono respirando en la tierra y el agua se enriquece. Si el suelo se seca, cuesta más. No hay juicios aquí, solo una observación paciente. El ritmo suave continúa. Imagina que te sientas en una roca lisa. Tu espalda siente el frescor agradable. Cuando apoyas la mano, percibes la rugosidad finísima de caliza. Cierra los ojos si quieres y escucha, con calma, el conteo suave del goteo. No se trata de atrapar cada golpe de agua, sino de dejar que ocurra. Si una gota te distrae, vuelve a tu respiración. Si una idea aparece como un murmullo, déjala pasar, como se apaga una onda en el charco. La cueva no se ofende por tus idas y venidas, las acoge. El ritmo suave continúa. El estalactita es también un archivo del paisaje de afuera. En él quedan guardadas señales de lluvias monzónicas, de épocas más secas, de vegetación más abundante o más rala. Con herramientas sensibles, esas señales cuentan historias de cambios suaves o profundos. Pero aquí, ahora, no necesitas abrir el archivo. Basta con saber que existe, confiable, y que el tiempo, con su paso sutil, lo escribe cada día. Es una sensación reconfortante, una certeza blanda. El ritmo suave continúa. Prosigamos bajo el techo y al mismo tiempo desplacémonos, en imaginación, a una sala en que las gotas no caen al azar, sino que caminan por una cortina de piedra. La cortina tiene bandas, como pliegues de una tela vieja. Cada banda, una distinta tonalidad. El agua que la recorre canta una melodía más continua, un chorro muy fino que hace vibrar, baja y se reparte. Donde el borde de la cortina tiene una irregularidad, la precipitación se concentra como un fleco. Debajo, el suelo recoge lo que no se queda arriba. Esa escena es otra cara de lo mismo, otra forma de la paciencia. El ritmo suave continúa. La naturaleza mineral también ensaya pequeñas asimetrías. Un estalactita puede engordar más de un lado que del otro si el viento interior viene siempre de la misma dirección. Fíjate en esta idea con ternura. Incluso el viento, casi inexistente para nosotros, tiene un sesgo que, multiplicado por días y noches durante años, deja forma. Nada se impone de una vez, todo suma lento. El ritmo suave continúa. Hay historias que cuentan de estalactitas que crecen debajo de obras humanas, en túneles, en puentes de caliza o incluso en sótanos donde el agua se cuela por cemento rico en calcio. También allí, gota a gota, se dibujan pequeñas pajitas, a veces con un crecimiento algo más rápido, porque el cemento ofrece calcio fácilmente soluble. Eso recuerda que el fenómeno no es exclusivo de sitios remotos. Es parte de una conversación amplia entre el agua y los minerales. La diferencia en esos ambientes urbanos es la escala temporal más visible. Aún así, el gesto sigue siendo callado.
El ritmo suave continúa. Debajo del estalagmita, a veces se forma un lago tranquilo. La superficie del lago es un espejo que piensa en voz baja. En sus bordes, el carbonato forma diques. Las represas de borde crean piscinas más pequeñas. El agua rebosa en cascadas minúsculas que parecen encajes pétreos. Cada vez que el agua cae de una represa a la siguiente, desgasifica un poco y deposita una línea clara. Cuando el nivel del agua cambia con las estaciones, las represas crecen en escalones nuevos. Una escalera hermosa y útil para la hidratación del paisaje interno de la cueva. El ritmo suave continúa. Una de las ideas más suaves que podemos guardar es que el crecimiento de una estalactita no siempre implica ganancia neta. En ocasiones, cuando el aire se carga de dióxido de carbono, cuando el goteo cambia, cuando la disolución supera a la precipitación, el estalactita retrocede un poco, se pule, se adelgaza imperceptiblemente. El balance final de décadas suele inclinarse hacia el crecimiento, pero no en cada instante. Eso resignifica la imagen de la paciencia. No es una línea hacia adelante, es un balance suave, donde pequeños avances y retrocesos dan una forma general que progresa. El ritmo suave continúa. A veces, uno se pregunta si la vida humana alcanza para ver algo que, en esencia, se mide en siglos. La respuesta suave es que no hace falta ver para entender. Basta con sentir el compás. Basta con acostarse en la idea de que hay procesos que ocurren en otra velocidad y que esa diferencia no nos excluye. Al contrario, ofrece una sensación de espacio. Saber que ahí, en la oscuridad fresca, una gota sigue su camino mientras tú descansas, añade una dimensión tranquila a la noche. El ritmo suave continúa. En esta pausa, entre gota y gota, te invito a dejar un pequeño rastro en los comentarios, si te apetece, como quien deja un guijarro en un camino para recordarlo después. ¿Qué hora es para ti en este momento exacto? Y retomamos, como quien vuelve a escuchar un riachuelo después de un suspiro largo. Regresamos al borde húmedo, a ese anillo de calcita que recoge cada gota. El borde tiene microcrestas, como los labios de una copa de barro. Esas crestas aparecen porque el agua que escurre se acelera en franjas y se frena en otras. La precipitación responde a esa alternancia, y las microcrestas se acentúan. Al caer la gota, unas vibraciones diminutas recorren el borde, que a su vez influye en la siguiente gota. Es una conversación de contigüidad entre agua y piedra. El ritmo suave continúa. En los laboratorios recrean esta danza en condiciones controladas. Ajustan el dióxido de carbono, la temperatura, la composición del agua y observan la forma en que la calcita crece. Lo hacen para comprender la física pequeña que gobierna las texturas grandes. Pero aquí no necesitamos instrumentos. Tenemos una sala silenciosa y una imaginación atenta. Con eso basta. El ritmo suave continúa. El tacto imaginario del estalactita te devuelve algo interesante. Una mezcla de suavidad y aspereza. Hay zonas satinadas donde la esparita domina y zonas mates donde la micrita manda. Si la luz oblicua rozara el estalactita, verías como algunas áreas brillan con lentejuelas suaves y otras se apagan, igual de hermosas. Eso viene de cómo el agua ha decidido, en cada momento, depositar. Un día con algo más de materia orgánica puede opacar, otro, la pureza cristalina recupera la transparencia, como si respirara,
El ritmo suave continúa. Un detalle entrañable es el de las líneas de crecimiento que siguen el contorno del estalactita. A veces avanzan como olas concéntricas, a veces se interrumpen y al reanudar forman escaloncitos. Mirarlas es casi como leer una partitura lenta. Si te detienes, sientes el patrón subyacente, un latido que no falla, más allá de pequeños tropiezos. Ese latido te arrulla. El ritmo suave continúa. La ciencia del karst, ese paisaje de rocas disueltas, está llena de palabras que suenan a agua calma: dolina, sumidero, polje. Son formas del terreno donde el agua se pierde para reaparecer más tarde, ya cargada de historias. El estalactita es un punto minúsculo en esa red, una puntada en el bordado general. Saberlo amplía el escenario en la mente, pero no lo acelera. La imagen sigue igual de quieta. El ritmo suave continúa. Hay cavernas donde el hielo entra en el juego. En inviernos suaves, el agua que gotea puede congelarse en estalactitas de hielo que riman con las de calcita, pero son mucho más efímeras. Crecen en días, desaparecen en amaneceres. Son primas fugaces que celebran el mismo gesto de gravedad y goteo en otro tiempo. En nuestra sala templada el hielo no llega, pero es agradable saber que existe esa otra voz. El ritmo suave continúa. Cuando la luz de una lámpara pasa cerca de un estalactita, puede estimular crecimiento biológico en su superficie. Son jardines mínimos de algas o bacterias que, al cambiar el microambiente, colorean y alteran el ritmo de precipitación. En cuevas turísticas, por eso, a menudo se cuida la dirección y la intensidad de la luz. Incluso la iluminación puede ser tranquila. El cuidado de la cueva es otra manera de sostener este paso paciente. El ritmo suave continúa. Piensa ahora en el futuro del estalactita que observas. Si el clima cambia, si la superficie gana o pierde vegetación, si la lluvia varía, su crecimiento seguirá respondiendo de una forma obediente. Puede que engorde más en épocas, que se detenga, que cambie lentamente su textura. La película de agua no discute, solo se adapta. Es una sensación reconfortante. Hay estabilidad en la adaptabilidad. El ritmo suave continúa. Hay nombres hermosos para las formas que crecen como pétalos pegados al techo, conocidas como excéntricas. Sus curvas se explican por capilares internos que alimentan puntos concretos, por microvariaciones en la evaporación y en la presión de vapor. Aunque parecen caprichosas, responden a causas simples, pero pequeñas. Esa palabra, pequeña, es clave en este mundo. Pequeñas decisiones multiplicadas sin prisa. El ritmo suave continúa. Si trazamos una ruta en tu imaginación a lo largo de la cueva, podríamos recorrer una galería tras otra, siempre con el mismo sonido pausado de gotas, ahora aquí, ahora allá. Una gota cae sobre piedra, otra sobre un charco, otra sobre una acumulación de arcilla. Los sonidos se mezclan en un tapiz de percusiones suaves, todas con tiempo suficiente para apagarse antes del siguiente golpe. Es una música que no busca final, que no quiere clímax, solo sostiene. El ritmo suave continúa. Eres libre de dejar que tus pensamientos se dispersen, como las ondas del charco. El contenido que queda cuando todo se ha alejado es muy simple. Una gota, una piedra, una sala. El mundo exterior atenuado, el cuerpo descansando. El estalactita no exige atención, no la reclama, está presente, y su presencia es suficiente.
El ritmo suave continúa. A veces, debajo del velo de calma, se esconden números que describen el equilibrio. Saturación, actividad, pH. Si los números hablasen aquí, lo harían con voz baja, sin urgencia. Dirían que la calcita precipita cuando el producto de sus iones supera cierto umbral. Dirían que la temperatura compensa, que la presión de dióxido de carbono inclina. Y callarían pronto. Volverían a dejar lugar a la gota. El ritmo suave continúa. El borde de una piscina de calcita puede crecer hacia el interior por deposición, donde el agua supera el umbral de desgasificación. Esto crea bordes redondeados, acomodados como cojines blandos. La mano quiere tocar, pero el respeto sugiere conservar intacta esa piel. La vista se basta para sentir su textura. El ritmo suave continúa. En el silencio, notas que tu respiración se ha hecho más lenta. No has obligado nada, el cuerpo se ha acomodado solo. Ese es el efecto de mirar procesos sin prisa. La mente percibe el permiso de soltar. El estalactita, sin querer, ofrece ese permiso. Si alguna idea del día intenta levantar la voz, puede hacerlo lejos, como si otra sala la contuviera. Aquí, la sala es para ti y para la gota. El ritmo suave continúa. Siente el peso del aire en la piel, su frescura constante. Siente cómo el silencio tiene un cuerpo suave, un relleno de terciopelo. Visualiza el techo abriendo pequeñas bocas de calcita que exudan gotas transparentes. Visualiza el suelo recibiéndolas con paciencia. Visualiza el tiempo como un hilo de agua que no se corta. El ritmo suave continúa. Retomemos la historia microscópica. En la superficie del estalactita, los cristales de calcita se agregan como personas, formando un corro, unidos por aristas, con preferencia por ciertas orientaciones. A veces se produce un entrelazado de varios cristales que crecen en competencia lenta, y el que encuentra mejor alimentación aumenta su territorio. Este proceso se llama crecimiento competitivo. A escala humana es imperceptible. A escala de años deja texturas. El ritmo suave continúa. La porosidad también tiene su cuento. Cuando el crecimiento es rápido en términos relativos, los cristales pueden encerrarse con más huecos, dejando detrás una textura un poco más porosa. Cuando es más lento, los cristales se acomodan con más tiempo y el resultado es más denso, más liso. Es una dicotomía suave, sin extremos, que crea matices dentro de la misma roca blanca o crema. El ritmo suave continúa. En todo momento, la gravedad acompaña con su tirón constante, invitando al agua a caer y a la piedra a resistir. La resistencia de la piedra, por su parte, no es una lucha, es una quietud. Ambas fuerzas sostienen la danza. Si alguna vez un estalactita se quiebra por su propio peso, lo hace tras siglos, y su caída abre nuevas superficies para que el agua comience otra vez su tarea suave. Incluso la ruptura encaja en el compás general. El ritmo suave continúa. Piensa en los nombres que damos: estalactita, estalagmita, columna, colada, cortina, excéntrica, perla, represa. Son palabras que ya, por su sonido, traen calma. Tienen letras líquidas y tocan la lengua sin prisa. Mientras repasas esos nombres como un mantra, te das cuenta de que tu respiración se hace más profunda, tus párpados más pesados. Es natural. La cueva presta su ritmo al cuerpo. El ritmo suave continúa.
Imagina ahora una noche de lluvia larga. Arriba, el suelo se empapa. El agua que se filtra trae más carga de calcio y bicarbonato. Durante unos días, el goteo en la cueva se hace más frecuente. No crece el estalactita como loco, solo ajusta su balance. En esos días, puede que la precipitación por gota sea menor, pero el número de gotas mayor. En otras salas, la evaporación aumenta un poco si la ventilación cambia con la presión exterior. La combinación genera texturas temporales, que se leen a posteriori. De nuevo, no hay urgencia. La cueva procesa la lluvia con calma. El ritmo suave continúa. En estaciones secas, el goteo se hace esporádico. El borde puede secarse un poco y endurecerse. Luego, el primer goteo tras la sequía retoma la tarea sin quejas. Incluso en esas pausas, algo sucede. El dióxido de carbono en los poros del techo se reequilibra y la dinámica interna se prepara para el siguiente ciclo. El ritmo suave continúa. La idea de un siglo por gota, como título, es una forma de recordar que nuestro cerebro ansioso a veces necesita metáforas grandes para soltar. Nadie cuenta gotas durante 100 años. Nadie espera a ver crecer 1 milímetro. Y, sin embargo, la serenidad que ofrece la escala larga es inmediata. No hay que convencerla, solo permitirla. El estalactita nos presta su paciencia. El ritmo suave continúa. Si te apetece, lleva la atención a tu cuello. Relaja los músculos. Observa cómo la mandíbula se suelta, cómo los hombros descienden. No hay objetivo aquí, solo compañía. Las gotas seguirán cayendo mientras duermes. La cueva seguirá quieta incluso si dejas de escucharla. Puedes entregarte a esa certeza. El ritmo suave continúa. A veces, debajo de un estalactita, surgen pequeñas agujas alrededor de una gotera, donde microchorros gotean con ligera inclinación. Estas agujas crecen favorecidas por un goteo que, cada vez, deposita más en un lado que en otro, y por la microevaporación que saca agua de las puntas. Son puntillas de piedra. Si el goteo cambia de sitio, las puntillas se detienen y quedan como figuras congeladas. La cueva es una galería de quietudes. El ritmo suave continúa. En tu mente puedes acercarte aún más. Tanto que ves una película de agua avanzando sobre un cristal y dejando atrás una línea que se engrosa. Puedes imaginar el ruido que no existe, un zumbido casi inaudible del CO2 liberándose, tan suave que confunde con el silencio. Puedes imaginar que todo esto ocurre a la velocidad exacta que te conviene para dormir. El ritmo suave continúa. No necesitas aferrarte a cada dato. Si se va, está bien. Si se queda, también. Lo que no se va es la imagen de la gota que cae. Todo lo demás son capas opcionales. El estalactita no pide que le recuerdes, solo sigue existiendo. Ese tipo de presencia es sanadora. El ritmo suave continúa. Sobre el techo y más allá, el paisaje exterior también crece y cambia sin urgencia. Las raíces bajan un poco más cada año, explorando capilares, rellenando fisuras de materia orgánica. Esa materia, al descomponerse, añade dióxido de carbono al suelo, alimentando la química que finalmente llega a la cueva. A su manera, el bosque de arriba y el estalactita de abajo están conectados por un hilo invisible. Cada estación es un susurro en ese hilo.
El ritmo suave continúa. Si alguna vez visitas una cueva real, notarás que las voces se apagan sin esfuerzo. La gente, sin darse cuenta, baja el volumen. Es la acústica, pero también es la sensación de estar en el interior de la tierra, envuelto como en una manta. Esa misma manta está aquí ahora, en tu habitación, en tu cama, en tu respiración. La cueva es una metáfora suave del descanso. Te cubre con su penumbra. El ritmo suave continúa. Cuando mires un mapa de cuevas, verás pasajes que se cruzan en varios niveles. Es el resultado de ríos antiguos que cavaron en distintos momentos, cuando la altura del agua subterránea fue otra. Los estalactitas registran solo lo que sucede después, cuando el vacío ya existe y el aire puede entrar. Son decoraciones del vacío, poemas que se escriben una vez que el libro está abierto. El ritmo suave continúa. Si te asomas a un borde, puedes ver gotas formándose en grupos, como constelaciones acuosas. Las estrellas de esa constelación parpadean al ritmo de su propia acumulación. Donde las gotas están más cerca, el goteo es más frecuente. Donde hay menos, los intervalos son largos. Es un cielo invertido que guía la creación paciente de piedra. El ritmo suave continúa. A veces, en noches ventosas, la presión exterior empuja aire a través de entradas y salidas de la cueva, cambiando la composición del aire interno. Es un masaje de atmósfera. La piedra responde sin protesta, ajustando su equilibrio. Nada de lo que sucede adentro es abrupto. Incluso las visitas sorpresivas se traducen en variación lenta. El ritmo suave continúa. Imagina también la sensación, en las manos, del agua que gotea en tus dedos, tibia en verano, fresca en invierno, siempre igual en su suavidad al tacto. Esa agua no nos pertenece, regresa a su ciclo, se mezcla con otras aguas, encuentra otras salas. El estalactita la despide con un regalo mínimo de cristal que se queda. El ritmo suave continúa. Te invito a visualizar el anillo de la gota como una corona minúscula. Cada vez que la gota cae, esa corona crece una fracción de la fracción de un cabello. Uno no ve la corona agrandarse, pero con el tiempo se vuelve borde, luego falda, luego cuerpo. Esa paciencia discreta compone la belleza de las cavernas. El ritmo suave continúa. En algunos rincones, el resplandor de minerales como la calcita responde a la luz ultravioleta con una luminescencia suave. Es un fenómeno que no necesita demostrarse ahora. Su mención basta para imaginar que la piedra guarda también una luz interior. No hace falta encender nada, solo dejar que esa posibilidad de luz acompañe tu descanso. El ritmo suave continúa. Piensa por un momento en el camino de una sola molécula de agua. Viene de una nube, cae, besa una hoja, se desliza en el suelo, se filtra, conversa con la caliza, carga iones, viaja por capilares, se reúne con otras en el techo, forma una gota, se desprende, cae, deposita, sigue, sale al río subterráneo, vuelve al mar y quizás algún día sube de nuevo a una nube. Un ciclo tan grande y sin embargo tan dulce en sus gestos más pequeños. El estalactita es uno de esos gestos. El ritmo suave continúa. Regresemos a la sala inicial, a tu estalactita, a tu gota. Supondrás ahora que muchas cosas van a seguir ocurriendo cuando termines de escuchar. Y es cierto. El proceso no te requiere, no te pide estar atento.
Al saberlo, puedes depositar tú también un poco de peso del día y dejarlo en este suelo fresco. Puedes quedarte con lo mínimo: un sonido espaciado, un frescor, una imagen suave. El ritmo suave continúa. En unos minutos, si no es ya, tus párpados pesarán más que cualquier dato. Está bien, estás a salvo. La cueva es un lugar antiguo que no apura. Si lo deseas, deja que la lista de reproducción del canal te acompañe, de vídeo en vídeo, con la misma voz tranquila, mientras duermes. Y si esta compañía de gotas te resultó amable, te pediré, con cariño y sin urgencia, que te suscribas y dejes un me gusta. Eso nos ayuda a mantener este ritmo apacible y a volver, gota a gota, con más historias para dormir. Que descanses profundamente. El ritmo suave continúa.